saludable. Yo creo que ayer lo platicábamos, estábamos reunidos en la casa de mi mamá, que fue su cumpleaños. Felicidades. Estábamos reunidos, como ya teníamos ya mucho tiempo que no estábamos, y yo les decía, ¿quién sabe esta generación, hablando de David, hablando de ellos, ¿no? De chavos de secundaria, de prepa, qué efectos buenos, porque todo es efectos buenos y efectos secundarios malos, va a tener toda esta situación, ¿no? Porque ahora ya con menos afecto, ¿no? Menos el podernos abrazar, el tocar, el saludar, el comunicarte, ¿no? Porque ahora ellos es bien fácil comunicarse por los famosos emojis, ¿no? Hasta yo a veces no sé qué decir y ya mejor le pongo una carita y un muñequito porque así creo que es más fácil expresarlo, ¿no? Y ya te evitas el palabras, ¿no? Entonces, yo no sé ahorita todo esto, pero lo que sí sé es que seremos o somos una generación que ya estaba programada en la eternidad y que vamos a afectar la eternidad misma, ¿verdad? Eso sí lo tengo claro. Y hoy el tema es si tú conoces, y la pregunta es, ¿tú conoces cuál es tu asignación en esta tierra? ¿A qué veniste a esta tierra? ¿Sabes cuál es tu papel en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, en todos los roles que tú tienes, hasta inclusive cuando pasas por alguna calle, tú sabes por qué te permite Dios a veces presenciar ciertos accidentes, ciertas situaciones? ¿Sabes realmente cuál es tu asignación en esta tierra? Por ejemplo, cuando a ti te toca vivir un accidente, que es muy común, vas en el coche, vas en alguna situación y ves uno apachurrado, uno derrapado ahí, literal, lo que el Espíritu Santo te ponga a interceder en ese momento. A veces es vida, es declarar solo vida, es declarar solo vida, o es interceder para que el Espíritu Santo traiga los recursos y los medios que tenga que traer para esa persona accidentada. No es nada más pasar por el chisme o a ver qué le pasó y en qué situación. Te lo paso de una vez, por si no sabías por qué Dios te permite pasar y ver algunos accidentes, es por eso. Dios necesita que en ese momento te pongas a interceder. Si no sabes qué hacer, por eso les he dicho, oren en lenguas. Oren en lenguas. Si no sabes qué hacer, el Espíritu Santo te va a llevar perfectamente si te pones a orar a qué declarar, porque es que dices, tú declaras vida y dices, ¿por qué estoy declarando vida? Ah, pues está muriendo esa persona. Necesitaba alguien que le declarara algo. Acuérdense que la palabra es poder, ¿va? Pero bueno, si no, el Espíritu Santo te va a llevar a qué. Pero tú naciste con un propósito, y esto ya lo hemos predicado más de una vez. Naciste con un propósito eterno, ya desde la eternidad tienes un propósito y vienes marcado desde la eternidad y ya viene ese propósito determinado desde que antes que inclusive estuvieras en el vientre de tu madre. ¿Sí? Vamos a Isaías 49:5. Isaías 49:5. ¿Ya lo tienen? 49:5. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, ¿va? En la versión Dios habla hoy dice: he aquí he recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza, el Señor que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo. ¿Desde cuándo ya estaba designado Isaías para ser siervo de Dios? Desde el vientre de su madre. Él ya estaba designado a ser siervo de Dios. ¿Para qué?
Dios te da propósito. Desde el vientre de tu madre, Dios te da propósito, ¿va? ¿Para qué estaba designado desde ese momento? Porque traes una asignación eterna. Eso tienes, y hoy le pido al Espíritu Santo que rompa todo velo, todo muralla en tu mente que no te permite entender esto. Tú vienes con una asignación eterna, ya traes un propósito eterno. Aquí vemos en Isaías 49:5, desde el seno de mi madre lo formó Dios para que fuera su siervo. ¿Para qué? Le dio propósito. Para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a él. Le dio propósito desde el vientre, ya trae propósito, ¿sí? Vamos a Salmos 139:16. Salmos 139:16. Tú eres de gran estima para los ojos de Dios. Eso no lo puedes dudar, ¿sí? Y hay un propósito en tu vida y la eternidad, desde la eternidad hay un propósito. Salmos 139:16, igual en la versión Dios habla hoy, dice: tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Apenas te estabas formando, y dice que tus ojos vieron mi cuerpo en formación, y todo estaba escrito en tu libro. Acuérdense que el Padre es el que diseña y crea todas las cosas. Él ya te planeó cuándo ibas a nacer y cómo ibas a ser, ya está planeado. ¿Sí? Aquí dice que en un libro, ¿sale? Y había señalado los días de mi vida. Ya está señalado el día que vas a nacer, lo que vas a hacer, el propósito por el cual vienes y hasta el día que vayas a morir. Dice, cuando aún no existía ni siquiera uno de esos días. ¿Por qué? Porque apenas se estaba formando en el vientre de su madre, pero Dios ya había diseñado y había creado un plan y un propósito para ti. Ya vienes con una eternidad, ¿sí? Quiero hoy sembrarte en tu vida, quiero hoy sembrarte en que tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, tu mente lo entiendan, que tú vales por el propósito eterno por el cual naciste. Hoy me hacían la pregunta a mis hijos, bueno, algo en específico, me decía, mamá, ¿tú qué le enseñarías? Bueno, un abuelo influencia a los nietos, ¿no? Y digo, no, pues, es más, es nuestra responsabilidad como abuelos influenciarlos a lo bueno, a lo correcto, ¿verdad? Y si no te lo permiten a veces los padres, es orar, es tu obligación interceder por tus nietos. Y me decían, ¿qué les enseñarías? A disfrutar la vida, a disfrutar una noche de estrellas, el sol cuando amanece, el que sudes, el que te llenes de lodo, ¿no? Que lo disfrutes. Yo les decía, lo principal, que tengan temor de Dios, que teman a Dios, que sepan que su vida tiene propósito en Dios, tiene valor en Dios. Yo le decía a mis hijos que en esta actualidad te dicen, estudia una carrera para que te dé más oportunidades, más todo. Pues yo les decía hoy, pues sí, y eso que estoy arriesgándome, lo que estoy diciendo, porque apenas están en plena formación, pero digo, las posibilidades te las da Dios. Yo creo que lo principal es que tú busques a Dios con todo tu corazón. Le digo, pero el que tú estudies una carrera más bien es para hacerte a ti un poco más seguro, porque el valor lo tienes. El valor ya traes un valor implícito desde la eternidad, traes un valor, ya un chip aquí con un valor que el que vaya saliendo de ti lo bueno, el temor a Dios, el que busques a Dios va sacando tu valor, pero ya lo tienes, nada más es que brilles, nada más que sea exhibido, ¿no? Esos frutos, se salgan de ti esos frutos, pero el valor lo tienes, desde la eternidad ya vienes
recargado con un valor que es eterno, traes un propósito. Quiero que hoy te quede esto bien claro. Desde el vientre de tu madre ya traías propósito. El profeta no es profeta después de años de estar en Cristo. El profeta viene desde el vientre de su madre. Desde ahí ya era profeta. Isaías desde ahí ya era profeta. Ya venía con una asignación. El día de hoy vamos a hablar de asignación. El que va a ser un pastor desde el vientre de su madre ya viene con esa asignación de ser pastor. El que va a ser un hombre de negocios para mostrar la gloria de Dios viene con esa asignación desde el vientre de su madre. Con esa asignación ya viene. Lo que tú seas ya vienes con esa asignación. Desde el vientre ya vienes, ¿sí? Quizás el contexto actual, pues digas, no, pues no lo veo, ¿no? Como que me dices, o no refleja lo que en teoría me estás diciendo, ¿sí? Pero Dios tiene un plan eterno, ¿sí? Y Él lo cumplirá sobre tu vida. Él tiene una asignación, por lo cual ya puso en ti los dones, los talentos, ese algo único que tú tienes. Ese algo único que tú tienes. ¿Sí? Yo les doy un testimonio. Por ejemplo, el otro día nos mandan un pedido súper urgente, lo tenía que entregar el viernes pasado. Lo tenía que entregar el viernes pasado, lo tenía que llegar a Monterrey. Entonces, yo agarré y me puse a hacer todo lo que tenía que hacer yo, que es las compras, ¿no? Necesito la tela, necesito esto, necesito lo otro. Y de repente, siempre la historia, ¿no? Como antecedente, nos habían dicho que ese pedido siempre era con 3 logos bordados. Esa es la historia, el antecedente. Pero hubo algo que, hubo algo que me inquietó, y entonces se me ocurre mandar WhatsApp y ponerles, solo te confirmo, lo que tú me estás pidiendo es esto, este pedido es esto, y mando la imagen con los logos bordados y con la prenda, el color y todo, porque en el pedido no decía eso. El pedido decía playera azul marino. ¿Playera? Playera azul, sí. Playera azul cielo. Pero el precio correspondía a una camisa. ¿Va? Entonces, tú tienes que tener esa habilidad de tratar de traducir lo que dice, ¿no? Entonces yo dije, a ver, lo que tú me estás pidiendo es esto porque el precio corresponde a esto, y con todos estos 3 logos, agarra, me mandan, no, va a ser un nuevo logo, pero eso no me lo dicen, ¿eh? Si yo no lo hubiera preguntado, ahorita yo creo que estaría de regreso toda la producción porque estuviera mal, ¿va? Entonces, no va a ser un nuevo logo, ok. Y sin bolsas. Gracias, Señor, gracias. Entonces es el nuevo logo, perfecto. Ya, se mandó a hacer. Toda la vida se ha hecho con una bolsa. Yo no pensé ni cuestioné nada. Agarré y me dice mamá, oye, ¿ya viste que no marcan la bolsa? No lo vi. Yo no lo vi. Y yo dije, no, pero siempre ha sido con bolsa, siempre. O sea, no hay duda, ¿no?, que sea diferente. Pero así como que algo, yo creo que el Espíritu Santo dijo, mejor confirma, y vuelvo a preguntar. Oye, en la imagen no viene una bolsa marcada, ¿es con bolsa o sin bolsa? No, sin bolsa. Yo le decía ese día a mi mamá, no te fijas en las cosas, yo no me doy cuenta de esos detalles. Tú sí. Quise que tú tienes unas cualidades que yo no tengo. Yo nunca lo vi, así se los puedo decir, ¿eh? Yo no lo vi. Yo no vi que no tenía bolsa, para mí no era algo importante, no era cuestionable.
¿sale? Pero mi mamá tiene otras cualidades que sí lo cuestionan, sí observan, ¿no? A mí que me interesaba tener la tela, porque si no, ¿cómo corto, cómo entrego, si ya me comprometí, cómo lo entrego? Eso es lo que a mí me importaba. Pero todos tenemos unas cualidades, unos dones diferentes. ¿Qué es lo que tienes que empezar tú a darte cuenta? Yo les decía el otro día en una prédica, si no sabes, si crees que no tienes nada, pregúntale al Espíritu Santo que te revele toda la carga que Dios ya te dio, porque tiene un plan, tiene talentos, tiene dones, ya los traes. Quizás muy escondidos, ¿no? Que no se noten, pero ya los traes, ¿va? Vamos a este pasaje, Juan 8, Jueces 9. Jueces 9, por favor, y ahí sí les voy a pedir que me ayuden a leerlo. Jueces 9, del 8 al 15. ¿Qué dice Jueces 9, del 8 al 15? Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto, para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Hasta cuándo? Hasta el 15. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ya, es hasta el 15, ¿verdad? ¿Qué observamos aquí? Unos árboles que dijeron vamos a poner un rey sobre nosotros, ¿no? Es una historia medio rara, pero ¿qué observan ahí? ¿Qué observan? Dice el del olivo, el olivo sabía que tenía un propósito, sabía que de él salía el aceite, ¿sí? La higuera sabía que de él salía la dulzura. ¿Sí se dan cuenta? Los árboles sabían su asignación. ¿Para qué habían sido asignados? ¿Para qué Dios los había plantado? Pues para cada uno diera su fruto, ¿no? Dieron fruto. Y decía a ellos, si yo me muevo para ser rey sobre ustedes, voy a dejar mi propósito por el cual fui creado. Necesitas encontrar cuál es tu lugar de asignación. ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Para qué estás en esa familia? ¿Para qué estás en ese trabajo? ¿Para qué estás en esta iglesia? No nada más, ya todos los que estamos aquí tenemos creo que más de un año en Cristo, ya no nada más es sentarme y escuchar de Dios. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Si tú crees que nada más es sentarte, cantar, ser un número y para que no se vea tan vacía la iglesia, voy para que no se vea tan vacío, ¿estás mal? Perdóname que te lo diga. Quiere decir que no pasaste tu curso de discipulado. ¿No es ese tu propósito en Dios? Sí, qué bueno que vengas. Claro que sí, es necesario que vengas a alabar a Dios. Es fundamental que vengas a congregarte, claro que sí. Pero ¿qué asignación tienes en este lugar?
¿Qué asignación tienes? Yo me acuerdo cuando tenía a David chiquitito y que había que cuidarlo y que no era un bebito y luego mi hija también era chiquitita y eso. Estaba en la iglesia y yo estaba intercediendo. Cuando yo veía que estaban orando, yo estaba intercediendo por los hermanos, cubriéndolos siempre. Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa. A mí nunca me dijeron, hermana, te encargamos que nos cubras, ¿eh? Un día me dice el papá de los niños, oye, no es tu, por favor, cúbranos. Como que no es algo que me lo tengas que pedir, sé mi asignación. Sé para qué estoy, aunque pareciera que estaba dándole pecho a un niño y a la otra agarrándole y cuidándole. No, yo sé para cuál es mi asignación. Yo tengo que cubrir a los siervos. Ese era mi papel en ese momento. ¿Tú sabes cuál es tu asignación en este lugar? ¿Sabes para qué Dios te puso? A mí nadie me puso a interceder y a cubrir a nadie, ¿eh? Pero una era el padre de mis hijos, del que estaba ahí en la guerra. Y lo que le pasara a él me repercutía a mí y a mis hijos, entonces había que cubrirlo. Yo sabía eso. Yo tenía claro eso. ¿Va? En mi casa. ¿Cuál es tu papel en tu casa? ¿Qué función tienes tú? ¿Eres el hijo? ¿Eres la hija? ¿Eres la mamá? ¿Eres el papá? ¿Qué función tienes? ¿Eres la abuelita? Ya les dije hace rato. Es tu responsabilidad, por lo menos. Yo le decía a mi mamá el otro día, oye mami, ¿quién va a orar por ruta sino por esta y esta circunstancia? No mamá, nos toca a fuerzas. No nos podemos escapar ni decir, yo pensé. Es nuestra asignación, ¿sí me explico? Lo tienes tú que tener claro qué te toca. A mí me toca interceder a fuerzas por una situación. No se la puedo dejar a ver si alguien más lo hace, porque no lo van a hacer. Es lo que vea que mamá que pensaba, ¿quién lo va a hacer, mamá? A ver, y lo cuestionábamos así. No es por falta de interés, no es falta de amor, no. Hay cosas que te tocan a ti, hay asignaciones que te tocan a ti. ¿Lo sabes? ¿Sabes? Yo el otro día le decía a los niños, como mamá me toca educarlos, punto. Y me duele, a veces me conflictúa, yo misma lo digo, o sea, el educar a veces cansa, es pesado, no es fácil. Pero si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Me tocó escuchar a una persona que me decía que su hijo la había pateado, que era el Padre Celestial, y justificando al niño, ¿no? Y yo le digo, oye, pero tú tienes tu obligación como madre, es enseñarle, primero, que a ti no te puede patear, 2, no le puede pegar a ninguna mujer, porque cuando sea adulto, se va a la cárcel. ¿Quién se lo va a enseñar? ¿La vida? Cuando esté en la prisión. ¿O te toca a ti como madre o padre enseñárselo? Te toca. No te puedes escapar. Es tu asignación. Es tu asignación. Y a mí me ha costado mucho entender eso. Le soy sincera. ¿Por qué? Porque es pesado. Tengo 2 adolescentes con sus personalidades, ¿no? Pero si yo no se los digo, ¿dónde lo van a aprender? Cuando estén en prisión, cuando estén ¿en dónde? O en la calle, tropezándose con lo malo, ¿no? ¿Quién se los tiene que enseñar? Yo como madre, tu papel como padre. Y si no hay papá, pues te toca, mamá, doble, ni modo, es doble trabajo.
Yo les digo, a mí me ha costado trabajo, es cansado. Yo les decía, hacía a mis hijos con esa claridad, me toca educarlos. Y a veces no quieren que yo los eduque. Pues ni modo, mi papel lo tengo que hacer. Y si yo no se los digo, si yo no les digo que algo están haciendo mal, es mi responsabilidad. ¿Quién se los va a decir? ¿Sí? Tienes un propósito específico. Cuando tú encuentres tu propósito de asignación, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu asignación en esta tierra, en este trabajo, por ejemplo? Quizás sea un trabajo espantoso, horrible, la gente muy fea, o un trabajo feo, pero a lo mejor Dios te tiene ahí, te tuvo por un momento. ¿Por qué? Porque había que interceder por ellos. ¿Cómo ibas a poder orar por alguien que ni siquiera conoces? Yo les he platicado de una vecina que, ay, cómo me hacía la vida de cuadritos conmigo, porque pues David era un escandaloso. Y un día esperó a su papá para acusarme de que David, de 6 años, hacía mucho escándalo y un día le pegó con la pelota en su reja. ¿Y cómo le había pegado con el balón en su reja? Pero la señora enfurecida. Y se creó una enemistad, Se creó una enemistad entre ella y yo, porque decía, oye, eres un adulto, o sea, ¿y cómo te pones al nivel de un niño? Porque era regañarle, era decirle, bueno, un rollo. Hasta que entendí, Señor, perdóname, nunca he orado por ella. Tuviste que llamar mi atención para orar por ella. A veces las circunstancias Dios las permite porque no has hecho lo que te corresponde, orar por tus vecinos. Eso te corresponde. Es algo implícito en tu vida por ser cristiano, por su salvación. Primero por su salvación. Y yo me acuerdo de esa enemistad que se creó con esa vecina, que después terminamos siendo amigas. Y nos invitamos a las casas y así, que el cafecito y eso. Pero tuve que orar, no había orado por ella. Tuve que pedirle perdón a Dios porque no había puesto atención en eso. Mi vida se me hacía en mis temas, pero yo no oraba por ella. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Llamarme la atención Dios. ¿De qué forma? De esa forma. ¿Conoces tu lugar de asignación en tu casa? ¿El rol que juegas? Como hijo, como padre, como madre, como hermano, como abuelo, como nieto. ¿Qué rol juegas? Cuando tú encuentres tu lugar de asignación, en automático va a haber crecimiento en tu vida. Eso es en automático. A veces nos preguntamos, ¿por qué si que apenas acaba de entregarse a Dios y todo? ¡Pum! Empezó a conocer y empezó a crecer. Le halló para qué Dios lo trajo a esta tierra. ¿Cuál es su asignación? Y va a ser notorio, tu crecimiento va a ser notorio, porque ya le encontraste, ya le hallaste. Tus talentos y tus dones van a ser visibles, como el aceite que decía, yo soy el de la unción, yo soy el que produzco este don, este fruto, este talento, ¿sí? Esta dulzura, decía la higuera. Tú ya estás dotado desde el cielo, desde la eternidad. El Padre cuando creó el cielo y la tierra y creó todo y que fue creando las aves y los reptiles y que todo, antes de crear al hombre, le creó todo su sustento. Dios ya te creó, ya tienes todo tu provisión para la asignación que tú tienes. No te falta nada. No te falta. Ya vienes con un paquetito que hay que desarrollarlo, hay que sacarlo, hay que pulirlo, hay que limpiarlo porque a lo mejor está lleno de polvo y no se ve nada. Es otra cosa. Pero el Padre ya lo produjo, ya lo creó, ya está en ti.
cuando tú ves el lugar de asignación, ves tus talentos, empiezan a ser notorios y visibles, ¿sí? Y ves el propósito y la utilidad para la que estás en esta tierra. Antes no. Antes no le ves. Antes no le ves tu asignación, qué propósito tenía. Se los digo yo con toda sinceridad. Yo quería mimar a mis hijos y amarlos y demostrarles que los amaba. Que si un ser humano podía ser capaz de amarlos, ¿cuánto más Dios? Como que esa era mi esencia. Y esa parte de corregirlos me faltaba. Me faltaba de ponerles límites. Hasta que entendí cuál era mi lugar mi lugar es de madre. ¿Qué hace una madre? Corrige, de modo. ¿Me duele? Sí. ¿Me duele? Claro que sí. Y no es fácil. No es fácil. A mí me ha costado mucho. Me cansa. Pero es mi papel. Es el propósito por el cual Dios permitió que fuera madre de estos dos niños. ¿Sí? ¿Qué dijo el olivo? Mi propósito, mi utilidad es tener, con mi aceite, darle honra, con mi dulzura, ¿no? Generar esto, ¿no? La vida, la alegría, ¿sí? En automático vas a afectar, cuando tú encuentres tu asignación para lo cual estás en este mundo, en esta tierra, tienes que afectar tu entorno, a fuerzas. A fuerzas, tu cuadra, tus vecinos, tu ciudad, tu iglesia. Porque todo lo que somos, nosotros ministramos a Dios, pero también ministramos a los hombres, a nuestros hermanos. Tú ministras, ¿qué ministras? Ansiedad, enojo, discordia, pleito, división. ¿Qué ministras? O ministras paz, amor, la gente llega y se siente con confianza. ¿Qué ministras? Si eres hijo de Dios, en automático tiene que ser la presencia en tu vida a fuerza, la presencia de Dios en tu vida. La gente tiene que buscar la presencia de Dios ahí. ¿Qué va a hacer el diablo? ¿Qué va a hacer el enemigo? Quitarte de ese lugar, como pueda, como sea, engañándote. ¿Qué hizo con los árboles? ¿Qué hizo con los árboles? Va a buscar a fuerzas quitarte del lugar por el cual estás ahí plantado. ¿Qué hizo? Les propuso, los sedujo, los quería seducir con algo mejor, ¿no? Sí, busquemos rey. Les ofreció algo mejor, ¿no? Los sedujo a una propuesta más alta. Nada más quiere ser un árbol ahí plantado, que es un frutillo ahí. Pero el frutillo, o el árbol, sabía cuál era su propósito, cuál era su talento, cuál era el don que tenía, cuál era lo que él producía, que sin él se iba a quedar sin eso, este mundo, esa parte, se iba a quedar sin eso. Todos que le dijeron, vuélvelo a leer, hermano, por favor, Jueces 9. En el 8, ¿cómo dice? Del 8 al 15. Dice, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Ahí. Él sabía que lo que él producía, el fruto que él daba, sus talentos, ¿cuál era el propósito de esa asignación que él tenía? Honra para Dios y a los hombres. Honra para Dios y a los hombres. Él sabía por qué estaba plantado ahí. Síguele, hermano, por favor. Dice, para ir a ser grande sobre los árboles, y dijeron los árboles a Abigail, anda tú,
reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? O sea, la higuera dijo, voy a dejar de quitar mi dulzura para ser grande, para hacer algo mejor, alguna propuesta mejor. Siempre el enemigo te va a seducir con algo que aparentemente es más alto, es más grande a la asignación que tienes. Siempre, siempre el diablo te va a hacer creer que algo es mejor. ¿Sí? Síguele, por favor. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? La vid le dijo, todos esos árboles, ¿se dan cuenta? Sabían su propósito. Sabían lo que producían, lo que sacaban de ellos y el fruto y la utilidad que ellos tenían. Sabían para qué habían sido plantados, sabían su asignación. Y como dice ahí, todos decían lo mismo, para ser grande entre los árboles, ser mayor. Voy a dejar de tener mi asignación para ser, en mi esencia la voy a dejar para tener un puesto más, un puesto mayor. Todos estos árboles, gracias hermano, todos estos árboles lo rechazaron, ¿por qué? Porque conocían sus dones, entendían sus talentos y comprendían su propósito. Comprendían para qué fueron creados. Sabían para qué los había llamado Dios. ¿Para qué los había llamado Dios? ¿Sí? Pero ¿qué dijo la zarza? La única desubicada. Ay, perdón. La zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devuelva los cedros del mar. Ok. ¿Qué pasaba con la zarza? Pues se sentía inservible, ¿no? No dijo, pero si yo soy rey sobre ustedes, voy a dejar de producir algo. Dice que creía que no producía nada. Se sentía inservible. Que no tenía propósito. Pues claro, ve que es una zarza. Que no tenía propósito. Creía la zarza que no era. ¿Qué es una zarza? A ver, voy a buscar. La zarza es un arbusto, pero que tiene espinas. Muchas espinas, ¿no? Es horrible, te pasas con él y se te pega todo. Esa es la zarza. Eso significa que no sirva. Le da un fruto. ¿Cómo es la zarza? Yo creo que la zarza sería como un Judas. Tuvo un propósito. Arbusto sarmentoso de tallos largos y flexibles, provisto de espinas curvas. ¿En imágenes? Hojas aserradas, con 5 lóbulos de color verde oscuro, flores blancas y rosadas, y fruto mora o zarzamora. Esa es la zarza. La zarza es muchísimas espinas, muy delgaditas. Pero sí da un fruto. Da un fruto. ¿Qué sentía ella? Las zarzamoras, ¿a alguien le gustan las zarzamoras? Sí, me encanta. Es ricas, ¿no? La mermelada. Es un fruto rico, da un fruto rico, pero la zarza en sí tiene todo es lleno de espinas, todo. Tú nada más pasas y te pega todo las espinas, así es demasiado. Las hojas son espinosas. ¿Qué sentía la zarza? Aunque da un fruto y un fruto bueno o un fruto agradable, ella sentía que no servía. que se sentía inservible. Nunca dijo, pero ¿quién va a darle las zarzamoras? ¿O quién va a dar esta flor? Si soy hermosa, si soy linda, o sea, ¿quién va a embellecer el campo? ¿O quién va? Por eso las zarzas tienen demasiadas espinas para proteger el fruto. Esa es la esencia. O también para hacer una fogata, como es seca y
espinosa. O sea, sí tiene una utilidad y así es sencillo. Si Dios lo creó, es bueno. Es bueno. La zarza se sentía inservible, que no tenía propósito, que no tenía valor, que no tenía un lugar, que no tenía nada que ofrecer. Ah, bueno, si me eligen, sí estoy bien. Nunca dijo qué era. Nunca dijo qué producía, ni qué tenía, ni por qué estaba aquí. Se sentía desubicada. Quizás todo el mundo decía, chin, ya me piqué, y quizás decía, pues nada más lastimo a los demás, o no sé, ¿no? O sea, no sé, en el mundo de las zarzas, ¿no? Así se sentía. Antes de que el enemigo te quite del lugar de asignación que tienes, te va a hacer sentir que no tienes valor. Te va a hacer sentir una persona desvalorada, que no tienes nada que ofrecer, que no tienes propósito en esta tierra. Eso es lo que el enemigo va a usar para quitarte de esa asignación que tienes. Tú tienes una asignación en donde estás. ¿Sí? Quizás te sientes menospreciado en tu casa, o te sientes humillado en el trabajo, o sientes que, no sé, que estás desatendido quizás aquí en la iglesia, no sé. Eso es una estrategia del diablo para quitarte de tu lugar de asignación. Cuando Dios te plantó en un lugar, te plantó en una situación, te plantó en esta iglesia, es porque tienes un lugar de asignación. Tenemos 3 chofares, ¿no? Pues nada más toca uno, gracias a Dios. Pero se oye de aquí a la tienda segunda. Pero si no, Los 2,000. cuando el hermano ha faltado, que me ha dicho que por alguna situación se fue a su pueblo, y eso, ¿qué pasa? No he hecho nada. No hay chofar. El lugar de asignación se nota cuando está o cuando no está. Tienes un lugar de asignación. Tienes un lugar. ¿Sí? Si Dios te planta en el lugar que te plante, como padre, como madre, como hijo, como todo, Él ya tiene sustentado todo. El que te mantiene es Él, el que te abre la puerta es Él, el que te sostiene, el que te ayuda. No es de decirle, Señor, necesito, es que no puedo. Yo le he dicho muchas veces eso. Es que yo no sirvo para eso. Ya mejor dije, ya jamás vuelvo a decir nada. Ya entendí. 0. No puedes decir nada. Mejor es. Yo a veces le decía, es que yo tengo muchas cosas que hacer, Cuando el pastor que nos cobertura un día me habla y me dice, oye, estoy pensando en este proyecto y a ver si nos conectamos y nos reunimos los miércoles, no sé qué. Y dije, Señor, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Me vas a poner otra tarea más? O sea, y dije, ya sé, calladita me veo bonita. Cuando él me dice, ¿cómo ves? ¿Puedes? Y eso, para mí no es una pregunta y una opción decirle sí o no, ¿eh? Para mí es una orden. Yo sí lo tengo así, en ese nivel de honra. Es una orden. Punto. Él jamás me dio la orden, ¿eh? Jamás me impuso algo. Pero son principios y son términos que tú como cristiano tienes que saber. Hay principios en tu vida inamovibles. O sea, hay principios de autoridad, hay principios de obediencia, hay principios. El diablo solo te quiere arrancar del lugar donde estás, que dejes la iglesia, que dejes tu trabajo, que dejes tu matrimonio, ¿no? Que dejes tu casa, que dejes la escuela, que dejes lo que quiera de que dejes. Siempre va a querer algo que dejes, que lo pierdas. Y siempre te va a ofrecer algo disque mejor. Algo mejor. ¿Qué les ofrecía
a estos árboles, ser rey, ¿no? Ser rey sobre los árboles, algo mejor, siempre te va a querer ofrecer algo mejor. Pero acuérdate que Él es el engañador. El único que tiene algo mejor es Dios para tu vida. Y es el lugar en el que estás, en el que Dios te puso. El diablo solamente te va a engañar. Los árboles que dijeron, lo mejor para mí es lo que tiene Dios para mí y es que esté en este lugar. Que siga siendo y haciendo y produciendo lo que Dios me ha asignado. Dios no los puso a hacer otra cosa. Dios no les dijo otra cosa. Su asignación fue esa. Yo no puedo dejar mi lugar, yo no puedo dejar con lo que honro a Dios. ¿Qué decían esos árboles? Yo produzco este aceite con lo que honro a Dios y a los hombres, ¿no? Decía, no puedo dejar esta dulzura. No puedo dejar esta alegría, ¿no? La vida. Es con lo que tu lugar de asignación es con lo que honras a Dios. ¿Sí? Tu unción, tu talento, tu oración, el saber tu lugar. No permitas que el enemigo te desarraigue del lugar donde Dios te ha plantado. Del lugar que Dios te ha plantado. Y vamos a ver unas cosas. Necesitas la revelación. ¿Quién te va a dar la revelación para saber cuál es tu propósito, tus dones y a qué has sido llamado? ¿Quién te da la revelación? Ya lo vimos. El Espíritu Santo, exacto. Todos unánimes, el Espíritu Santo. ¿A quién le vas a pedir que te revele? Si es que todavía no sabes, es al Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame, muéstrame, que sea tangible, que sea visible. ¿A qué he sido llamado? Tienes que enfocarte en lo que sí ves que puedes, en qué a ti te gusta, en qué sí te encanta, en qué te es fácil. Alguien que es una persona, un evangelista, tiene facilidad para hablarle a la gente. Son los que son buenos vendedores en el medio del mundo material. Son los buenos vendedores, esos son evangelistas. Cuando ves a alguien que empieza a llevar una ceremonia, algo en lo terrenal, una buena ceremonia, a guiar este espectáculo, este escenario o los concursos, todo eso, seguramente es un levita, más que lo está haciendo en el otro plano. Todos tienen una asignación. ¿Para qué eres? ¿Para qué? Tienes que enfocarte en lo que sí tienes. Enfócate. Y si no, que el Espíritu Santo sea el que dile, enfócame, Señor, muéstrame. Pero quítate toda negatividad, quítate todo el no puedo. Es que yo no puedo, yo no sé, yo soy tonto o yo no aprendo. Quítate todo eso. Tú tienes lo tuyo. Y es enfocarnos en lo que soy, lo que Dios ya me asignó en lo eterno, no en posiciones. La zarza, ¿en qué se enfocó? En la posición que iba a tener. ¿Sí? Se enfocó en la posición que iba a tener. Tener contentamiento, estar feliz con lo que Dios sí te ha dado. No tienes que voltear a ver a nadie. Porque si volteas a ver a alguien volteas a ver a alguien alguien va a estar o en menor situación que tú o en mayor situación. Va a tener cosas que no tienes tú o cosas que tú anhelas tener. No te tienes que voltear a ver a nadie, no te puedes comparar con nadie porque eres único. Eres único. Tienes que aprender eso. Dios te hizo con cosas únicas. Aquí en Dios no hay competencias. Como mamás no hay competencias.
tengo que ser la mejor mamá del mundo. La mejor mamá del mundo es la que hace el papel que le corresponde con tus hijos, porque tus hijos también son únicos, no son comparables con ningún otro hijo. No son comparables. Tienes que estar sometido, tienes que aprender a estar sujeto, estar sometido a la voluntad de Dios, a lo que Dios... ¿Qué pasaba con estos árboles? Ellos estaban en una sujeción perfecta. Dios me dio este don, me permite que yo produzca esto para esto. Estaba sometido a una ley divina. No había un desorden en ellos. El mejor lugar es donde Dios te ha puesto. Nada de anhelar otros hijos, otro matrimonio, otro esposo, otra esposa, ¿no? Otros padres. El lugar en donde Dios te asignó, ahí es. Es donde Dios quiere producir en ti lo que Él ya plantó desde la eternidad. Tienes que aprender a someterte. Ahí va a haber bendición. Señor, es que a mí me encantaría tal cosa. Ah, no, pero Dios no te dio ese talento. Sujétate a lo que Dios te dio. No anheles otras cosas, porque no has descubierto realmente todo lo que sí tienes. Todo lo que sí tienes. Tienes que ser humilde, no verte más alto, pensar de ti más alto que lo que debes de pensar. Tienes que tener el pensamiento correcto. Tampoco soy lo peor o no valgo nada, como tampoco creerte por encima de todos. Tienes que tener un pensamiento de ti correcto, porque el enemigo siempre te va a ofrecer algo que te pueda seducir, ¿sí? Pero acuérdate que Él nunca te va a cumplir, porque el único que cumple lo que promete es Dios. Es el único que cumple lo que promete. Lo que Dios quiere es que hagas lo que te corresponde y hagas lo mejor de ti en el lugar que estás. Saca lo mejor de ti. Y si tú a lo mejor me dices, no, yo ya soy como ese árbol que he sido cortado y que ya no se ve nada, no se ve ni ramas, ni se le ve fruto, dice Job 14:7, que porque hay esperanza para un árbol cuando está cortado y volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Aún un árbol cortado que no se le ve nada, tiene esperanza. Entonces, no hay que pues yo ya no veo nada, yo no tengo nada. Un árbol cuando es cortado y que no se le ve nada, aún a ese dice que volverá a retoñar y sus renuevos no le faltarán. Lo dice Job 14:7. ¿Sí? Entonces no tienes pretexto, necesitas saber tu lugar de asignación. ¿Por qué no están los hermanos que necesitarían estar aquí? No saben o no supieron, pero dejaron su lugar de asignación. No pongas en poco tu lugar de asignación. No seas como Esaú. Esaú era el mejor hijo, entre comillas, Era el calmado, el tranquilo. Sus cualidades visibles en su entorno familiar, se podría decir que Saúl era un mejor hijo. Jacob siempre fue tranza, siempre fue el querer ser primero. Jacob traía esa naturaleza fea a tus ojos. Pero ¿qué diferencia hay contra Esaú y Jacob? Jacob anheló. Hay veces que hay que anhelar. Anheló la bendición, anheló ese lugar de asignación. ¿Y qué pasó con Esaú? Lo puso en poco. Lo puso en poco. No le importó.
El lugar de asignación que él tenía como ser el primogénito, lo puso en poco, lo desechó, no le dio el valor que le corresponde. No deseches el lugar de asignación que Dios te ha dado. Y te vuelvo a repetir, ya tu lugar en esta iglesia no nada más es venir a adorar, no es nada más venir a congregarte, tienes que empezar a ver para qué Dios me ha llamado. No nada más tengo que ser un espectador. No puedo ser nada más un espectador. ¿Qué lugar me corresponde? Tienes que saberlo. ¿Qué lugar me corresponde? No deseches, no pongas en poco lo que Dios te ha puesto, te ha dado. A lo mejor muy fácil. Por eso a lo mejor a Esaú le correspondía por el simple hecho de ser el que nació primero. Por ese simple hecho le correspondía. No le dio el valor, no le dio la importancia y desechó su lugar de asignación que ya tenía. ¿Va? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle primero perdón a Dios. Yo creo que lo primero aquí es pedirle perdón a Dios. Yo te pido que cierres tus ojos y tú le digas a Dios, perdóname, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, si no he sabido, Padre, todo lo que tú me has dado, todos los roles que tengo, en todos los lugares que tú me has puesto, Señor, como hijo, como padre, como esposo, como esposa, como trabajador, como jefe, como abuelo, como tío, como sobrino, como nieto, el lugar que tú me has puesto. Perdóname, Señor, si no le he dado la importancia. Perdóname si simplemente creí que vivía por vivir y no tenía ninguna importancia. Señor, yo tengo un lugar de asignación desde la eternidad. Yo soy lo que soy desde el vientre de mi madre, Señor. Desde el vientre de mi madre tú ya me habías asignado un llamado, un propósito, un ministerio, Señor. Desde ahí yo ya tenía, Señor, ya venía marcado, Padre, perdóname. Perdóname, pídele perdón, dile hoy perdóname, que de tus propias bocas salga eso y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, si no lo había visto así, si no me lo habían enseñado, si no lo había captado, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname por los errores en los que he fallado, como si he fallado como hijo, si no he sido obediente, no he honrado a mis padres, si no he honrado a mis abuelos, si no he honrado, Padre, perdóname. Si yo como padre y como madre no he suplido la necesidad que tengo que suplir, económica, emocional, de disciplina, Padre, perdóname. Hoy te pido perdón. Perdóname por por los que tengo que orar, Padre, perdóname. Si ni siquiera en mi mente me ha pasado orar por la gente de mi trabajo, perdóname. Perdóname si no he orado por ellos, con los que yo trabajo todos los días. Perdóname. Perdóname, Señor, si no he orado por mi propia familia. Hoy te pido perdón, me has dado una asignación, te pido perdón porque no he hecho la asignación por la que tú me permitiste nacer. Hoy te pido perdón. Perdóname, Señor, si he puesto en poco el lugar que tú me has puesto en esta iglesia. Te pido perdón. Hoy te pido perdón, Señor.
si no le he dado importancia al lugar que tú me has puesto. Porque no nada más es venirme a congregarme. Todos tenemos un lugar de asignación. Y yo te pido que tú hoy lo muestres a cada uno, Señor. Porque los has plantado en este lugar. Porque el que se congrega en este lugar, Señor, tiene propósito y tiene llamado. ¿Para qué los plantaste aquí? ¿Por qué permitiste que fuéramos nosotros sus pastores? Señor, yo te pido, Señor, que hoy nos perdones, Señor. Si ha habido una falta de humildad, si ha habido una falta de sometimiento a las autoridades, perdóname. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón, Señor. Te pido perdón, te pido que me perdones. Perdóname. Perdóname. Pero hoy te pido, Espíritu de Dios, hoy muévete, Espíritu Santo, y ven como un viento recio, Padre, a la vida de cada uno, Señor, revelando el lugar de asignación. ¿Para qué vinieron a esta tierra? ¿Para qué vinieron a esta tierra? ¿Por qué tienen el rol que tienen el día de hoy? ¿Y por qué están en esta iglesia? Muéstrales, Señor. Revélateles, Espíritu Santo. Tú eres el único que puedes traer revelación. Todo ya está hecho. El Padre ya creó todo. Jesucristo vino a redimirnos. Ya está hecho. Te pido, Espíritu Santo, hoy trae una revelación, trae un renuevo a mi vida, Señor, un cambio total, Señor, de visión, un cambio total de cómo me veía, Señor. Hoy da un cambio total, Padre, un giro de 180 grados, que ya no me vea igual. Yo no me puedo ver igual. Tengo que verme con los ojos tuyos, Señor. Cuando tú me estabas formando en el vientre de mi madre, ya no me puedo ver como me he visto hasta el día de hoy, porque me tengo que ver como una persona con propósito, con una persona con ministerio, con una persona que es útil para el reino, una persona que da, como una persona, Padre, que tiene una palabra que edifica al pueblo, alguien, Señor. Me tengo que ver, Señor, como alguien que puede producir, Señor, un fruto que te honre a ti y a los hombres. Así me tengo que ver. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, renueva nuestras mentes en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, renueva mi manera de pensar. Yo tengo el Espíritu de Dios y puedo pensar, Señor, como Cristo. Necesito verme como Cristo me ve, como el Padre cuando me estaba formando en el vientre, con alguien con propósito, con ministerio, como bendición a esta tierra, a esta nación, a este país, a esta ciudad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vamos a alabarle. Vamos a alabarle. Vamos a alabarle.